empezando a ver algunas caras. Daniel, hola Daniel. A ver. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas, Haroldo, Mario. Bien. Bien, bienvenidos todos. Ahora se van a estar agregando en estos 2-3 minutitos. Así que bueno, en unos minutos vamos a empezar puntuales el webinar. Así que antes queríamos invitarlos, mientras tanto, a una pequeña presentación que vamos a estar viendo. A ver si se llega a ver. Eso. Vayan poniendo en el chat si escuchan bien, si ven todo bien. Así ya estamos informados. Porque coaching sería un gerundio, ¿no? En inglés. Bien, exacto. Perfecto, Pau. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bueno, primero darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por participar y sumarse con nosotros en esta sesión. Y el tema que vamos a estar abordando hoy es cómo acompañar a los deportistas y equipos frente a los efectos postraumáticos de la pandemia. Bien, vamos a estar hoy con Ricardo Leal. Lo voy a estar presentando así brevemente, lo voy a leer para no olvidarme nada. Bueno, Ricardo es coach ontológico, corporal y deportivo, preparador físico homologado por el Comité Olímpico Argentino, ha trabajado por más de 22 años con equipos, atletas deportivos de alto rendimiento, empresas de la rama y embajadas. Su pasión, entrega y congruencia lo convierte en un coach y formador que genera resultados extraordinarios. ¿Bien? Y un poco para hacer como un pequeño acuerdo, ¿no? La idea de esta sesión es que sea interactiva, por lo tanto los invitamos a que dejen sus preguntas, sus comentarios, y al final vamos a hacer un espacio de preguntas y respuestas para que, bueno, Ricardo pueda estar respondiéndolo en vivo y puedan llevarse esa información para tenerlo encima, ¿no? Y que esto pueda ser valioso para todos, ¿no? Así que bueno, primero también gracias Ricardo por estar con nosotros, por participar y bueno, te dejo con cada uno. Así que nada, adelante. Buenas tardes. Bueno, agradecerles que estén presentes. Vamos a estar juntos una hora. Así que vamos a tratar de capitalizar el tiempo en el que estemos juntos para que cada uno de ustedes pueda llevarse una herramienta y desde luego yo también, porque siempre en la interacción hay un aprendizaje mutuo.
por lo general es así, así que vamos a ver qué nos ocurre en el día de hoy y qué información podemos llevar para potenciar así nuestra evolución en la vida. Por lo tanto, antes de iniciar, me gustaría hacerles algunas preguntas que las voy a poner en el chat para que ustedes puedan compartirla también por chat. Voy a estar un momento en silencio para acompañar que ustedes escriban y compartan. Y Mariano, que es quien nos estaba hablando recién, gracias Mariano por tu presentación y bienvenida, va a leer algunos de los chats que ustedes vayan escribiendo. Esto que estamos haciendo es importante para que tengamos un encuadre a lo largo de toda el webinar. Y de esta manera poder leer yo qué es lo que ustedes están buscando y de toda la información que tengo preparada, bueno, elegir y no dejar afuera lo que más les interesa a ustedes. Acá Andrés, Andrés Vale o Andrés Bale, no sé si lo estoy leyendo correctamente, puso aprender lo máximo posible con Ricardo, un referente del coaching deportivo, y poder conseguir más herramientas para crecer en este ámbito. Me siento expectante. Bien. Después está, ¿me escuchan bien, no? Sí. Está Sí. Beatriz Schuldeis, que dice aprender de un sabio en el tema, expectativas, mayor conocimiento para abordar el tema. Luego está Eugenia Requi, con ganas de aprender algo nuevo. Al finalizar me quiero sentir agradecida por llevarme más de una herramienta seguramente. Luego está también Enrique Alfieri, descubrir las ventajas del coaching deportivo y sus diferencias con el coaching ontológico. También conocer un poco de su historia y los mayores desafíos que vivió como coach en el mundo del deporte. Bien. Después aparece también Manuel Jiménez, aprender y adquirir conocimientos que me permitan crecer como profesional. También Nelson Williamson, me siento con mucha expectativa y que este webinar me ayuda a complementar los conocimientos que tengo al día de hoy. Y así hay unos cuantos más, hay 3 o 4 más, no sé si queréis que los lea. Sí, léete 2 más y ya vamos a arrancar. Acá aparece Estefanía S, que dice, escuchar en apertura, me siento tranquila, expectante. Al finalizar me quiero sentir con más herramientas. Y uno más. Y está Mario Pascucci, que dice, poder adquirir herramientas de este tema de coaching deportivo de la mano de Ricardo. Entusiasmado y me quiero ir en gratitud y feliz. Bueno, muchísimas gracias por responder. Y esto es importante para todos nosotros que vamos a estar conformando este tiempo juntos. Y cada vez que uno realiza una nueva actividad, cada vez que vamos a estudiar, sobre todo hoy en día que estamos en pandemia y la computadora se ha convertido en nuestra herramienta de comunicación y de absorción de conocimientos, es preciso que nosotros no solo nos sentemos con nuestra mente para adquirir eso que vamos a buscar, sino también que hagamos un chequeo de nuestro cuerpo. ¿Qué emociones tengo? ¿Qué sentimientos? ¿Cómo encaro esta situación? Para después tener un juicio más apropiado con las circunstancias en las que uno vive respecto a esa información que recibimos. Les voy a pedir una cosita más ahora. Cierren los ojos así como están por un instante. Esto no va a durar más que 4 o 5 segundos. Cierren los ojos y por favor chequeen dónde sienten tensión en su cuerpo. Si debido a la mesa están con los hombros levantados, si hay tensión en la rodilla, en la columna, por alguna lesión, y pueden abrir los ojos. Esto es importante porque a veces nosotros vamos por la vida como divididos, como en pedazos. A veces vamos solamente con nuestra mente, sin involucrar nuestras emociones, sin involucrar nuestro cuerpo. Y hay que chequear también cómo se siente nuestro cuerpo, ¿no? Escucharlo, a ver qué nos está diciendo con alguna tensión o alguna lesión o algo, alguna molestia que se nos presenta. Entonces, para ahora, adecuarnos y estar enteros
con todas nuestras partes, los invito entonces a mover un poquito los hombros para liberar un poco las tensiones que puedan aparecer en el cuello, en los trapecios. Inhalo profundo, largo el aire. Estos ejercicios y este modo de comenzar una clase también tiene que ver con todas las herramientas que nos va otorgando las neurociencias, ¿sí? Donde dice que para activar mayores circuitos es necesario estar más conectados con todas nuestras partes y hacer algo para esa conexión. En este caso movimos un poco el cuello, los hombros y nos metimos con la respiración. Pero también cuando estamos frente a la computadora es bueno, por ejemplo, hacernos masaje en los ojos para descansar la vista. Con 2 dedos, por ejemplo, los pueden poner en su sien. Ahora pongan el dedo gordo en la sien nada más. Y estos 2 dedos, el índice, ¿sí? y el que está al lado, juntitos. ¿Para qué? Para dibujar nuestra ojera con los 2 dedos, de esta forma. Esto descansa la vista y además nos hace sentir que estamos presentes. Tenemos un registro de nuestro ser ahora nuevo. Y todo esto lo podemos lograr en segundos, con cierta disciplina. Ya pueden dejar de hacer el ejercicio y entonces ahora creo que sí, estamos listos para empezar a ver qué reflexiones podemos extraer juntos acerca de la pandemia. Desde luego que vamos a tratar el ámbito deportivo, pero también vamos a trasladar aquello que veamos desde el ámbito deportivo hacia nuestra esfera más íntima, hacia nuestra esfera personal, porque en esta pandemia estamos todos, ¿sí? No solamente los deportistas. Pero vamos a ver cómo podemos hilvanar estas cuestiones que vamos a ir viendo. Entonces, ¿cómo nos ha afectado la pandemia, ¿no? ¿Cómo nos ha afectado en nuestra identidad, en nuestra visión, en nuestro sueño a futuro, incluso en nuestro presente? ¿Cómo nos ha afectado? ¿Qué parte nos afecta? Porque acá se ponen en juego, ¿sí?, las relaciones humanas, la cultura, bueno, los programas deportivos, desde luego, la autogestión del deportista. Se va poniendo todo en juego, porque es algo que no teníamos previsto. Así como tampoco, ¿sí?, en la mente de un deportista tiene previsto cuando se tiene que enfrentar a una derrota, a algo que no tenía en cuenta, creyó que le iba a ir bien, que iba a ir todo espectacular, que iba a meter el gol o subir al podio y traerse la medalla a casa. Sin embargo, por ahí a veces tienen que regresar y tienen que poner luego la misma fuerza para encarar ese camino nuevamente y apostar por su sueño otra vez. Pero lo cierto es que los imprevistos, esas cosas que salen de nuestro ideal, nos afectan. Y afectan varias partes de nuestro ser. Ahora, yo puedo decir que el deporte profesional es una empresa y también es un espectáculo, donde los aspectos técnicos, económicos, políticos, humanos, ¿sí?, están afectados. Y todo esto se muestra en sociedad y aparece como una combinación de lo público con lo privado. Porque hoy con esto de la pandemia y de las redes, la tecnología que podemos utilizar, podemos ver miles de videos, donde hay historias de vida, donde se comparten las rutinas de entrenamiento, qué comer, qué hacer en pandemia. Tenemos toda esa comunicación a través de estas tecnologías. Ahora, en toda esta situación que parece que ya se está globalizando, ¿sí?, y que esta misma globalización va a tocar un montón de puntos neurálgicos para la vida del ser humano. Aquí, en esta globalización, es donde el deportista aún tiene que tomar mucha más conciencia, el deportista y el profesional del deporte, ¿no?, mucho más conciencia de que deben potenciar sus capacidades personales para poder tener un resultado. Todo esto en el encuadre de la pandemia. Y para obtener un resultado y potenciar, ¿sí?, sus capacidades personales, lo deben hacer dentro de un mercado globalizado. Y este mercado globalizado, fíjense en el lugar que le pone al deportista, que ya lo venía haciendo, pero ahora se marca mucho más. Exige 2 cosas. O sea, pone al deportista en un lugar donde él tiene que ser una marca con capacidad de influenciar a la gente. Eso por un lado.
Y por el otro, se tiene que mostrar como un potencial vendedor de una imagen. Sin ir más lejos, fijémonos lo que sucede con la imagen de Messi, o en otros tiempos, o todavía la imagen de Maradona. Entonces, esta globalización está poniendo mucho más presión sobre este tipo de cuestiones, porque para que este deportista, bueno, sea mirado, sea tomado en cuenta como una figura importante que puede ser contratada por diferentes clubes, por ejemplo, ¿sí? Bueno, tiene que desarrollar todo su capacidad, su potencial personal y también dirigirlo para hacer una marca, ¿sí? Con capacidad de influenciar y ser un potencial vendedor de su imagen. Aquí ya podemos vislumbrar la importancia que tiene todas las herramientas que diferentes disciplinas le otorgan a los deportistas y profesionales del deporte para que desarrollen sus capacidades personales. Pero ya no, ese desarrollo de capacidades personales ya traspasa el ámbito del hacer en sí, por ejemplo, del deportista o profesional del deporte, que tiene que ver con saber jugar a su deporte o con saber dirigir al deportista para que haga eso que tanto quiere y que en el mercado ambos tienen un lugar. Son actores y van a tener un beneficio, desde luego. Entonces, también creo que es el momento de pensar en qué es la globalización. ¿Qué es la globalización para ustedes? ¿Qué es globalizar? Cuando se globaliza, ¿qué cosas quedan adentro y qué cosas quedan afuera? ¿A quién le gustaría compartir lo que piensa respecto de lo que recién pregunté? ¿A quién le gustaría expresarse respecto a esto? ¿A qué piensa? No importa, no hace falta que sepamos mucho ni hayamos investigado. Díganlo desde primera persona. ¿Qué sienten ustedes, ¿sí? al haber una globalización? ¿Qué quedaría dentro de mi vida y qué quedaría afuera? ¿Lo han pensado alguna vez? Compartan por el chat si lo han pensado, y aquel que lo ha pensado también lo puede compartir por el chat si no quiere abrir el micrófono. Pero estaría bueno para que yo tenga después un camino para ir en esta conversación. ¿Hay algo, Mariano, que hayan compartido? ¿Me escucha, no? Sí, estoy leyendo acá. Sí. No, por el momento, a ver, acá. Dice, desde mi mirada, Mario Pascucci, desde mi mirada ¿qué dice, perdón? Desde mi mirada es romper barreras. Beatriz Schuldeis, no lo he pensado, pero deduzco que se ha universalizado el desarrollo profesional, que se trasluce el ser interior. Enrique Alfieri te dice que no lo había pensado. Bien, esto es importante pensarlo, porque es lo que nos está moviendo hoy en día. Es lo que quizás para algunos le está coartando su juego, como por ejemplo para muchos deportistas. Hay muchos deportistas que sienten que, bueno, no hay fecha, no puedo ir a entrenar, en algunos países ya sí, pero con un protocolo enorme, ¿cierto? Entonces, es bueno pensar qué nos está pasando y qué va a pasar con toda nuestra idea de vivir, ¿sí? Con todo nuestro ánimo y nuestra visión. Ahora, veamos juntos de qué se trata la globalización. La característica de una globalización es, primero, que es universal. ¿Por qué es universal? Porque implica abarcar todos los aspectos de la vida humana y social. Y por otro lado, también trae desigualdad y asimetría. Y esto es algo en lo que nos tenemos que conectar, porque afecta de manera diferente a los diferentes países según su desarrollo económico, por ejemplo. En el deporte, en la parte económica, sí, bueno, acá se pone, por ejemplo, en juego, y ya está eso en juego, ¿sí? La parte de derechos federativos de los deportistas, donde ellos ven que está afectado eso, ¿sí? Me refiero a los deportistas con deportes profesionales, ¿no? Eso, por ejemplo, se está afectando. Ya, como para dar un ejemplo nada más de todo lo que puede pasar en el mundo económico. Además de poner las empresas toda su porción
marketinera, digamos, en la figura de un deportista para así ocasionar emociones en el público y de esa manera una fidelización. Pero en lo cultural, por ejemplo, las prácticas se tienen que reinventar. ¿Qué hacemos con el juego? ¿Qué hacemos con el entrenamiento? ¿Qué hacemos con la interacción, que es tan vital? Porque de hecho ya podemos ver y asistir a escenarios donde la virtualidad logra que los deportistas se entrenen. Pero hay una parte que queda afuera, que es lo interactivo. Entonces, la globalización nos está poniendo a nosotros en una situación de reinvención, de crisis, de reinvención, pero hay que darle la vuelta a esto que nos está sucediendo. El ciclismo, por ejemplo, en Argentina, ha tenido una vuelta importante con esto de la pandemia. Y entonces, a través de diferentes aplicaciones y dispositivos, han logrado que entrenen a nivel profesional todos los ciclistas y que además puedan compararse entre uno y el otro y que los grupos, los batallones de ciclistas entrenen juntos y además que entrenen con los referentes más importantes del mundo, ¿no es cierto? Los ciclistas más importantes del mundo, los que tienen marcas impresionantes y que han entrenado junto con los demás. Entonces, acá vemos un sector que se ha reinventado, pero el escenario que tenemos es deportistas ansiosos, están deprimidos, no pueden ir a la cancha, no pueden hacer esa parte interactiva, como por ejemplo el judo. El judo necesita de la fuerza del otro oponente y de in situ, ¿sí? Ver, bueno, qué toma de decisión realizo para ejecutar un movimiento ganador. Entonces, la interacción se ha visto afectada, los chicos ya están cansados de ver la pantalla y no estar en persona con sus compañeros. Entonces, ¿qué es lo que está afectando esta globalización por sobre todas las cosas? Nuestra manera de sentirnos en el mundo, nuestra manera de identificarnos en el mundo, incluso hacia nuestro hacer en esta vida. Porque ya no podemos tener el mismo contacto con algo, con alguien, con nuestro juego tampoco podemos estar vinculándonos como antes con nuestros amigos, fiestas, torneos, ir a un estadio, ver a nuestros deportistas, todo esto se ha movilizado. Tenemos esperanza de que todo se vuelva a acomodar, pero mientras tanto tenemos que superar esta instancia. ¿Cómo hacerla? Y cómo hacerla desde el profesional del deporte hacia el deportista, por ejemplo. ¿Qué le podemos dar? ¿Cómo los podemos acompasar en este momento de inflexión que está viviendo la humanidad? La globalización tiene que ver con un intercambio de bienes, de servicios, ¿sí? Y de experiencias. Entonces, podemos ver que acá hay una homogenización cultural, ¿sí? Una reorganización. ¿De qué? Una organización de valores, por ejemplo. Una organización de creencias, una organización de políticas. Como hay una organización necesariamente de estos ítems que acabo de mencionar, esta organización ya no está regulada por la identidad de cada país, por la política de cada país, sino que es muy posible que todo esto sea regulado por el mercado. Y si esto va a ser regulado por el mercado, ¿por qué están reguladas por un mercado? Porque ya no están ligadas a ningún espacio, a ningún espacio político, a ningún espacio de algún pueblo determinado, sino que va a ser globalizado. Entonces lo va a regular el mercado. Frente a lo que regula el mercado, recordemos entonces que el deporte es una empresa y también un espectáculo, donde hay aspectos técnicos, aspectos económicos, políticos y humanos, combinado con lo público y lo privado, se van a poner en juego. A veces digo que es importante tener una mirada criteriosa respecto a nuestra historia del pasado, ¿no? ¿Para qué? Para poder mirar el futuro con más herramientas. Entonces, es necesario a veces ver cómo fue la historia deportiva, ¿sí? De nuestros países. Por ejemplo, acá en Argentina, en un tiempo, ¿sí? La gimnasia estaba militarizada. Y la idea
de esa gimnasia militarizada era ponerlas en la secundaria. ¿Para qué? Para preparar los cuerpos de los jóvenes para que después se pudieran sumar, ¿sí?, a lo militar. Entonces fíjense que acá había una razón, y también eso nos movilizó y nos dio nuevas culturas, nuevas maneras de ver el cuerpo, nuevas maneras de, incluso, costumbres sociales, de pactos sociales. Eso ocurrió en algún tiempo en la parte, cuando estaban los militares y empezó a haber esta gimnasia militar. Luego después vino un profesor que se llamó Romero Brest en Argentina, que creó la INEF, que es el Instituto Nacional de Educación Física, que bueno, logró que se pusiera ya en el secundario y existió entonces, gracias a él, el primer sistema de educación física argentina. Después vienen los militares, lo sacan, lo suspenden de la INEF, y más tarde, con el correr de los años, más o menos creo que en la década del 60, ya ahí recién se pone la educación física y se entiende la educación física como una necesidad de movimiento en los seres humanos para mantener y sostener su salud. Entonces, fíjense cómo la historia va poniendo la educación física y también, ¿sí?, arma nuevos acuerdos sociales en la sociedad. Luego, podemos hoy en día decir que la educación física ya es una parte importante de la sociedad y necesaria. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud hoy nos está diciendo que es necesario para mantener nuestra salud en este encuadro de la pandemia, que busquemos formas creativas de hacer movimientos en nuestra casa para mantenernos saludables. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Alguien abrió el micrófono? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Qué pasó en esta pandemia? Vamos primero, les voy a compartir un video, ¿sí? Un video de Tatiana Rizzo. Tatiana Rizzo va a ser una de las mentor coach en esta formación, que los va a acompañar a ustedes en toda la parte de desarrollo profesional. Vamos a escuchar a una deportista, a ver qué le sucede a ella y cómo podemos relacionar eso con esta conversación que estamos teniendo. Sobre Lina Rodríguez llegará Tatiana Rizzo, llega Tatiana. Me encanta estar rodeada de personas, creo que es los deportes de equipo siento que son muy ricos en todo lo que es las relaciones interpersonales, siento que todo lo que uno vivencia o de la misma situación, cómo lo pueden tomar diferentes personas, eso realmente me llama mucho la atención, o frente a un estado de estrés, como puede ser un torneo clave o un partido o el cierre de un partido, cómo cada jugador puede desenvolverse de determinada manera, de acuerdo a esos pensamientos que uno tiene, a cómo afrontar los momentos críticos que pasan como equipo. Eso realmente me apasiona mucho y me llama mucho la atención que cada uno reaccione o accione, mejor dicho, de diferentes maneras. Al principio, en todo lo que es la previa, lo veo con un poco de ansiedad, como que quiero que llegue. Y después, en el momento de entrar a la cancha, la verdad que lo vivo con mucha tranquilidad. Me pasó de estar en el último enero del 2020, nosotros tuvimos la clasificación de los Juegos Olímpicos para Tokio, y yo ya había vivido un preolímpico y me sentía como muy tranquila en lo que yo podía dar y lo que podía transmitir principalmente en el equipo. Me considero una jugadora muy tranquila y de estar en los detalles que mis compañeras necesitan. Me acuerdo que mirando ese video después durante la cuarentena, me han preguntado, bueno, ¿qué fue lo que mejor hiciste? Y lo primero que dije fue dar tranquilidad, porque era un momento de mucha tensión, con 5.000 personas en contra que te gritaban, en un estadio que por poco se venía abajo. Entonces, creo que esos momentos de tranquilidad con lo que vivo, con lo que juego hoy en día, porque quizá cuando era más joven no me pasaba,
es algo que me gusta mucho y digamos, como que me siento muy contenta de poder demostrar mi juego así. Boca campeón de la Liga Argentina Femenina, edición 2019, el delirio de las de Boca. Yo creo que todo lo que me faltó a mí aplicarlo en mí, lo estoy aplicando con mis compañeras. Ayudar y acompasar en esos momentos que uno como deportista no se siente en su mejor manera o tiene un partido que realmente no está bien, y poder acompañar a mis compañeras, decir, a veces es una frase o una palabra que te saque de ese estado, de ese pensamiento que uno tiene muchas veces que lo boicotea. Manotazo de Rizzo, Tosi para Antonella Fortuna, mano hacia afuera, a ver qué pasó. Sí, se golpeó Tatiana Rizzo en el intento defensivo, justo sonó el silbato antes de que termine. Y no teníamos en ese momento ni psicólogo, bueno, ni hablar de coach deportivo, no lo teníamos en el club, ni psicólogo, así que lo transité sola, un poco con ayuda de mis compañeras, con ayuda de mi kinesiólogo, que era el que me veía también día a día. Los pensamientos que muchas veces nos pueden paralizar, el hecho de poder salir de esa situación me gusta mucho porque lo he vivido y no tenía justamente las herramientas para poder salir de esa situación, y hoy en día todo lo que transité el año pasado lo estoy poniendo en práctica en estos meses. A lo largo de mi carrera, uno de los puntos más importantes en donde tuve un quiebre fue en los momentos de lesión. Fuertísimo el golpe entre Tatiana. Lo vemos en la repe, en esta pelota. Ahí se chocan, uy, durísimo choque. Rostro con rostro, las dos fueron por la pelota, las dos con coraje, y acá la agarra. Sentía como que no iba a poder estar, que iba a tener muchos miedos. En realidad vivía con miedo porque sentía que no iba a poder volver a jugar de la manera que lo hacía. Entonces, bueno, un poco de esa incertidumbre de no volver a ser la jugadora que era antes fue un poco lo que me hacía así transitarlo con miedo. Bien, acabamos de escuchar, ¿no?, estas últimas palabras de Tatiana, que dice, bueno, me hacían transitar esta cuestión de no saber si iba a volver a jugar de la misma manera, ¿no? Y una de las cosas que a ella le aparecía en una situación de lesión en su deporte era justamente el miedo. ¿Y qué nos está pasando con el COVID-19? Tenemos miedo. ¿Qué va a pasar con nuestras relaciones humanas? ¿Qué va a pasar con nuestra cultura? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el programa deportivo? O con la autogestión de los deportistas. ¿Cómo va a ser? ¿Qué dirección va a tomar? ¿Qué tomamos de aquello que sabíamos y estábamos acostumbrados? ¿Qué no? ¿O qué cosa nos puede traer para dinamizar nuestras buenas acciones y los resultados que queremos conseguir esta tecnología y esta nueva manera de relacionarnos en el mundo? Entonces, una de las cosas que más nos dejan claro este COVID, o cualquier otra cosa que en nuestra mente se ponga como algo distinto a lo que esperábamos o a lo que estábamos acostumbrados, es el miedo. Miedo. Miedo a no ser, por lo general, quienes éramos y en las circunstancias en las que estábamos, por más que alguna circunstancia sea más difícil que la otra, pero esa manera, ese ser que está ahí viviendo esa circunstancia, somos nosotros, por lo tanto nos identificamos con eso. Entonces, una de las emociones que más trae esta pandemia es el miedo. ¿Sí? El miedo a contagiarse, el miedo a esto, el miedo al otro, pero el miedo está muy presente. Y el miedo por lo general termina atemorizándonos, termina bloqueándonos. ¿Cómo podemos gestionar esta instancia para salir adelante y atravesar este miedo para poder tener un foco y en ese foco una luz? Para obtener un foco distinto al que se nos está presentando en este momento. ¿Qué pasó en el mundo deportivo? En el mundo deportivo, bueno, hay protocolos exhaustivos, se suspendieron los Juegos Olímpicos, se
ya no se pudo llevar público a los estadios, por lo cual los deportistas ya, de estar acostumbrados a que haya mucho público, ahora están solos jugando ahí con su oponente, entre otras cosas, ¿no? Porque hay un montón de cosas que fueron sucediendo a lo largo de esta pandemia. Ahora, ¿cómo nosotros podemos, primero, cuáles serían las dudas más grandes que tienen ustedes respecto, si son profesionales del deporte, respecto a cómo ahora combinar esta cuestión de motivación y las redes, por ejemplo? U otra cosa. Ahora sí voy a invitar a diferentes profesionales que están presentes que me pregunten, acerca de algunas dudas o ya respuestas que tengan frente a lo que ya están aplicando en este periodo de la pandemia. El que quiera expresarse puede abrir el micrófono e interactuar conmigo. Sin miedo. Sí, puedo repetir la pregunta. Desde luego, quiero saber, la voy a cambiar para que sea más clara. Quiero saber qué están necesitando ustedes como profesionales del deporte, saber o qué información acerca de esta pandemia y sus deportistas. ¿Qué están necesitando? Esto por un lado. Y otra pregunta puede ser, ¿qué información están necesitando ustedes para llevar adelante tanto su deporte, si son deportistas, o profesionales del deporte, si están con deportistas dirigiéndolos y demás? ¿Qué están necesitando y qué están aplicando? Así puedo entregarles las herramientas que ustedes vinieron a buscar. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás, Enrique? Hola, Ricardo. ¿Todo Mucho bien? gusto. Un gusto. Yo quería saber qué posibilidad, cómo ve a futuro la interacción usted como coach frente a un equipo o frente a un jugador en esta pandemia y los distintos protocolos que se están tomando. Bien. ¿Cuál ve que es la posibilidad de, en algunos países, de comenzar de nuevo y en otros casos que ya han comenzado y empezar como a mover de a poco esa rueda? ¿Cómo siente que serían los primeros puntos de inflexión que... Ajá. Muy bien, bueno, muchas gracias, Enrique. Sucede acá que cuando nosotros estamos, y esto por favor relaciónenlo también con las cuestiones que nos van pasando y nos van atravesando en la vida, como algo, como una interferencia o un bloqueo. Acá hay dos puntos para ver, Enrique. Porque primero, ¿desde dónde lo estamos pensando? Porque si nosotros estamos pensando soluciones que tienen que ver con volver a acomodar lo que se estaba dando antes, es una cuestión. Y en esta cuestión, ¿sí?, lo que queremos es forjar que la historia que aparece con esta emergencia, ¿no?, del COVID vuelva a ser como antes. Entonces las soluciones las podemos estar buscando mirando ese futuro desde este lugar, desde un lugar pasado, ni siquiera desde el presente en realidad. Entonces ahí, por más esfuerzo que pongamos, nos vamos a tener que adaptar con las posibilidades que nos ofrecen los gobiernos y los medios, ¿no?, dependiendo de cuánto decae la cuarentena o qué protocolos nos van a exigir. Se sabe hoy en día, por ejemplo, y esto ha sucedido, que cuando los deportistas tienen que viajar para jugar en un país determinado, tienen que hisoparse antes y después ni bien llegaron a la cancha y después antes de salir de la cancha. Fíjese, esto es un poco agresivo porque ya todos conocemos cuáles son los métodos. Entonces eso también es un poco agresivo, pero bueno, si es por el bien común, no está mal bancarnos un poquitito esa situación. Pero bueno, quiero delimitar estas dos líneas paralelas. Ahora quiero que ustedes también lleven esta situación a sus vidas privadas y a sus sueños. Cuando ustedes desean hacer algo o recuperar la juventud, o recuperar mi motivación, o recuperar mi vida de antes, decimos, ¿sí? Pero la estamos pensando ese futuro desde un pasado, y no nos estamos conectando con el aquí y el ahora y el presente respecto a que el escenario va a cambiar para ese futuro y que yo tampoco no soy el mismo. Entonces, eso va por un lado. Y por el otro camino,
Enrique, ahí es cuando nosotros decimos, bueno, lo que se fue dando, y acá es importante revisar la historia, las posibilidades, y cuando me refiero a historia no me refiero solamente a esas situaciones malas que uno va atravesando en el pasado, me refiero también a cómo eran los escenarios y las posibilidades que nos iban abriendo y cómo era nuestra interacción, por ejemplo. Entonces, pensándolo, estudiando el pasado, pero pensándolo desde un presente, nadie tiene respuestas con respecto a hacia dónde vamos a terminar y qué hay que hacer para volver a qué, porque no se sabe si esto va a finalizar dentro de 1 año o 2 años. Entonces, la proyección no va a ser muy alineada a nuestros sueños, porque no tenemos mucha información y carecemos de esa información. Sabemos que está este COVID, sabemos que ya no podemos estar en contacto, que no podemos interactuar, que no puede haber equipos, que no se puede ir a entrenar todos juntos, ¿sí? al gimnasio o a donde se entrene, que eso ya no puede ocurrir. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo hoy en día? Se está entrenando a través de Internet, ¿sí? De manera virtual. Incluso, por ejemplo, el gobierno argentino sacó un Movete Argentina que tiene que ver con financiar proyectos que investiguen cómo abordar el problema del COVID-19, por ejemplo, a nivel deportivo. Pero más que eso no se puede hacer, es decir, esta información que les doy ahora tiene que ver con que, fíjense, que todo el mundo está estudiando y buscándole una respuesta a cómo continuar. Por lo tanto, es un terreno en el cual nos invita a utilizar la creatividad y a reinventarnos constantemente sin perder el foco o nuestro objetivo a realizar. Entonces, ¿qué podemos hacer? En este tiempo que ha pasado de COVID, cuando he tenido más deportistas para coachar, para hacerle coaching deportivo, deportistas nuevos me refiero, y que bueno, ¿qué les pasaba? Todos tenían ansiedad, desilusión, depresión, bronca, enojo, porque no podían hacer lo que más les gusta en la vida y a lo que se están dedicando hace un montón de tiempo. Pero, ¿qué sucedía? Algunos empezaban a poner su foco de atención sobre aquello que debían mejorar para poder empezar a disfrutar el deporte, así como decía Tatiana en algún momento en el video, ¿no? Que a ella le había dado la posibilidad de disfrutar aquello que tanto amaba y que antes se bloqueaba. Entonces, si le sacamos dramatismo al escenario que estamos viviendo, si se pudiera, realmente, podemos asentar nuestros cuerpos y nuestra mente en este presente y decir, bueno, los escenarios no lo sabemos cuáles van a ser los futuros. Podemos fantasear entre uno y otro, pero no hay datos, no hay investigaciones, y esto es un hito, nunca pasó en la humanidad. De hecho, fíjense que por primera vez se suspenden los Juegos Olímpicos en el mundo y que ese motivo de suspensión no sea la de una guerra como ya había ocurrido antes. Entonces es la primera vez que se suspenden los Juegos Olímpicos sin que haya una guerra de por medio. Y es la primera vez en la historia que se suspenden los Paralímpicos. Así que nuestro escenario es completamente incierto, es una realidad. Ahora, ¿qué nos ofrece la tecnología como para poder zafar de esta situación? Justamente es el entrenamiento virtual. Pero también, y acá entra, ¿sí?, el futuro del coaching deportivo, para que se emancipe y para que se visualice la importancia que tiene esta disciplina en el mundo deportivo, que ya en muchos lados se viene tomando conciencia, pero me parece que ahora es el momento adecuado, el momento ideal para poder acompasar en la gestión personal de cada deportista, para que ellos puedan autoconocerse, para que ellos se adentren a las emociones, para que ellos puedan tener calidad de conversación más apta, más próspera, y que tenga que ver con ese foco, con esa visión de futuro posible que están imaginando en sus vidas, que incluso le va a servir para su hacer como ser humano, ¿sí?, en la vida, como ser, como persona. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que pasó en este periodo de pandemia en el mundo del deporte? Bueno, casi todos los deportistas hicieron introspección. Empezaron a descubrir que su mente debía ser fortalecida, de que
tenían que ser más inteligentes emocionalmente, crear recursos y herramientas, no solo para detectar sus emociones, sino también para saber qué hacer con ellas, para saber cómo gestionarlas. Entonces, Enrique, te puedo responder a tu pregunta que no se sabe mucho, ni en el alto rendimiento ni en el amateur, no se sabe mucho. Pero sí hay algo que se tiene muy claro en todos estos ambientes, y es justamente que el deportista debe empezar a tener un mejor desarrollo en su inteligencia emocional y entrenar su mente, a empezar a conocer qué le está sucediendo a él, ¿sí?, con sus pensamientos y con qué lo conecta aquello que está pensando. Entonces acá tenemos una gran oportunidad. Ustedes como futura carrera, ¿sí?, aquellos que ya son profesionales del deporte, también, ¿sí?, al realimentarse de estas herramientas que entrega el coaching deportivo y esta visión de cómo acompasar a los deportistas, me parece que nos puede dar una información que nos va a hacer estar a la altura del futuro que se viene. Porque incluso lo que es coaching, cualquier cosa que sea coaching, lo que nos da es una nueva manera de comunicar. A ver, algunos dicen, bueno, pero ¿qué es esto del coaching? ¿Qué beneficio tengo y demás? Hay algo muy importante en esto del coaching. Por eso el coaching es universal y lo vemos en diferentes profesiones y demás. Pero sobre todo es que en un mundo antiguo, el mundo era descriptivo y no había mucho que hacer, ¿sí?, más que describirlo. En cambio, en el mundo actual, la palabra empieza a ser esa creadora de nuestro mundo. Empieza a ser la que nos va a posibilitar cambiar todo lo que querramos. Entonces, por eso es que en esta fase estamos como humanidad, donde todo está cambiando y no sabemos cuál va a ser la dirección exacta para poder acomodarnos y relajarnos y disfrutar del camino, sino que estamos tensos, ansiosos, con miedo, algunos, otros no, otros resulta que esto les sirvió para conectarse más con la familia, así como el deportista se conectó más con la necesidad de desarrollar sus capacidades mentales y emocionales. Otros que no son deportistas, esto les sirvió para conectarse más con su familia, a tener más tiempo con sus hijos, a tener otra escucha con sus amigos, a relacionarse más íntimamente con aquellos que conviven, desde luego. Fuera de la casa no podíamos estar conectados. Pero le hemos encontrado a algunos algún beneficio. Y el beneficio para el mundo del deporte es justamente tomar conciencia que es necesario que el deportista comience un camino de introspección, de autoconocimiento. Desde luego que con profesionales capacitados que puedan facilitarle herramientas para que con esas nuevas preguntas que va a tener el deportista no se quede bloqueado, paralizado, o que llegue hasta un punto y no sepa desenvolverse o capitalizar esa reflexión para su evolución. Entonces, ahí nuestro rol, acá creo que es el tiempo, es el momento donde nuestro rol empieza a ser protagonista en esta transición que está viviendo la humanidad y sobre todo en el dominio que nos compete a nosotros, que es el ámbito deportivo. Enrique, ¿pude contestar a tu pregunta o te quedó alguna duda? ¿Bien? Perfecto, perfecto, muchas gracias. A vos, Enrique, por tu participación y tu pregunta, que eso nos ayuda a todos. ¿Quién otro o otra es la valiente que puede hacer preguntas o intercambiar un ratito eso que está Acá hay una pensando? pregunta de Sofía Hermosa. No sé si querés que te la lea, la voy leyendo de acá. Sí, por favor, Mariano. ¿Es bueno tratar de manera virtual a un paciente cuando no hay forma de tener contactos? Ya que muchas veces no se puede estar al 100% presente. Bien. ¿Me dijiste el nombre de la persona que dijo Sofía esto? Hermosa. Sofía. Sofía, es bueno y es malo, en realidad. Acá lo que te muestra es que quizás necesitamos más herramientas que las que teníamos antes, porque antes, cuando nosotros estamos frente a otra persona, bueno, empezamos a comunicarnos, hay un contacto, hay una vibración, ¿sí? Hay algo natural en nosotros que nos ayuda a leer la congruencia de lo que el otro está expresando. Entonces, virtualmente, algo de eso se pierde, no es lo mismo.
Frente a eso, ¿qué tenemos que hacer? Capacitarnos. ¿Y en qué nos tenemos que capacitar? Por ejemplo, coaching corporal, por ejemplo, la lectura gestual, la interpretación de, ¿sí?, los estados de ánimo de la otra persona, de sus movimientos. O sea que esta pandemia nos obliga a capacitarnos más, a incorporar cosas que en el mundo no estaban normalizadas. Y por un lado, me parece bella esta manera de pensar esta situación que estamos viviendo, porque significa que antes teníamos olvidado alguna parte importante de nuestra humanidad, de nuestra interacción, de lo social. Sin embargo, ahora esto nos viene a alertar de que, bueno, ahora hay que hacer uso de esa parte que nos estaba faltando. De hecho, por lo general, nos identificamos con ¿qué? Con lo que pensamos. Nos terminamos identificando con nuestros pensamientos. ¿Y por qué sí con el pensamiento? ¿Y el pensamiento quién lo tiene? El órgano del cerebro. Ahora, ¿por qué me identifico nada más que con lo que pienso? ¿Acaso soy yo lo que pienso y nada más que eso? ¿O soy otras cosas? ¿Nos identificamos con un pulmón? ¿Nos identificamos con nuestras piernas, por ejemplo? Porque es un órgano o un miembro de nuestro cuerpo con un nombre diferente y en una posición diferente de nuestro cuerpo, pero no deja de ser un órgano o una parte de nosotros que vamos llevando, ¿sí?, para poder portar nuestro cuerpo, nuestro ser en nuestra vida. Entonces nos terminamos identificando con la mente. Y eso nos llevó a un mundo de razones, a un mundo que solo era pensado, y terminamos desconectándonos con las otras partes de nuestro ser, que es nuestro cuerpo, que es nuestras emociones, que es nuestro movimiento. Por eso cuando empezamos nuestra sesión los hice mover un poco, les pregunté qué emoción tienen. Y fíjense que a pesar de ser preguntas simples, no es tan fácil de responder. Se nos complica un poquito identificar inmediatamente qué sentimos y cómo está nuestro cuerpo. Entonces, volviendo a la pregunta de Sofía, necesitamos prepararnos, necesitamos, los profes, ¿qué nos ha pasado en este tiempo? Y tuvimos que aprender a utilizar todas las aplicaciones, filmarnos, editar video, poner música, buscar aplicaciones que sean divertidas para los alumnos, otra manera de. Entonces, para eso, la pregunta bien de Sofía, ¿cuál era, Mariano? Quiero responderla tal cual lo preguntó ella. Estoy leyendo acá. Si es bueno tratar de manera virtual a un paciente cuando no hay forma de tener contacto, ya que muchas veces no se puede estar al 100%. Claro. Entonces, bueno, frente a esa pregunta, la respuesta es bueno y es malo dependiendo de la capacidad que tengas y de los conocimientos que vos estés ejerciendo. Es cierto que parte de tu conocimiento puede quedar afuera de lo virtual, pero para eso tenés herramientas para aprender, para informarte y poder tener una mejor sesión con el deportista o con el paciente que tengas. Pero eso también te va a traer un montón de otros datos para tu persona, ¿sí? Preparación, bueno, estas dudas que tengo tienen que ver con algo que realmente yo puedo corroborar o es un supuesto mío. ¿Le has preguntado, Sofía, vos a tu paciente cómo se siente, si ve alguna diferencia, qué diferencia hay entre tu sesión personal y la sesión virtual? Si vos haces este tipo de preguntas y te alejas del supuesto y de abrazar una creencia, quizás tengas una información que te ayude a ser más eficiente a la hora de tener tu sesión con el deportista. O quizás preguntándolo, simplemente ves que está siendo tan eficiente como antes y que vas teniendo resultados. Entonces, es importante el dato, es importante salir de nuestros supuestos, ¿sí? Y directamente obtener desde la fuente más importante, que es el paciente, esa información que a vos te está perturbando quizás o que te está preocupando en la cabeza. Sofía, ¿redondeé lo que vos querías o necesitas hacerme otra pregunta o decir algo al respecto? Bien, fíjate, Mariano, cuando ella comparte y decime, por favor. Bien. Bueno, ya vamos terminando, ya se nos pasó la hora. Bien.
¿Alguna pregunta más? Hay una pregunta que hizo Jaime González. Ah, sí. Adelante, Jorge. Tengo una, Ricardo. ¿Cuál es la diferencia entre un coaching deportivo y un coaching de vida? Bien, la diferencia, bueno, es el dominio para quien trabaja, esa es la primera diferencia, ¿no? Y sabemos que en diferentes dominios hay conceptos, formas de interactuar diferentes, que hay una jerga también que se utiliza ahí, que hay cosas que puedes hacer y otras que no puedes hacer. Entonces, teniendo en cuenta esas diferencias, el coaching deportivo lo que tiene es un conjunto de herramientas que nacen del deporte, ¿sí?, que se van a combinar con conceptos y distinciones del mundo ontológico, pero no solo del ontológico, sino que también abarca todo lo que es psicología deportiva, social, programación neurolingüística, coaching corporal, abarca multidisciplinas. Y en una combinación se transforma en coaching deportivo. Y por otro lado, ahora en el hacer, la diferencia es que con el deportista, por lo general, no se lo pone, no se lo sienta como una sesión típica de coaching ontológico o de psicología, y se lo mantiene quieto, sino que se hace a través de diferentes actividades, dinámicas o desafíos que se le pone para que él pueda llevar una distinción y vivenciarla, experimentarla. Esa es una de las diferencias más grandes. Y además de aquello que lo sostiene, que son diferentes multidisciplinas, que tienen que ver todas con el mundo del deporte y de la educación física, desde luego. Gracias. Jorge, ¿te queda claro o necesitas hacerme otra pregunta? Sí, gracias. No, gracias. Muchas gracias por preguntar, Jorge. Bien, una más y vamos cerrando esta parte para pasar a la final. Acá hay una de Jaime González que dice que es un poco parecida a la anterior, pero por si queda una duda. Dice, suena que hay muchos tipos de coaching. ¿Cuál es la definición exacta y precisa de coaching para vos? ¿De coaching o de coaching deportivo? Acá dice de coaching, por lo menos. Ajá. Bueno, la de coaching, lo mío es coaching deportivo, ¿sí? Es donde yo soy coach ontológico también, pero amo y me he desarrollado más en todo lo deportivo. Pero desde mi humilde opinión, yo podría darte un concepto de coaching ontológico, de coaching en general, que para mí me parece que es una disciplina que tiene herramientas que facilitan la toma de conciencia de las personas, ¿sí? Esa sería mi definición, la que me nace ahora, en este momento. Es una herramienta que ayuda a explorar, a hacer una introspección, ¿sí? Invita a la persona a que haga una introspección y con eso haga más, y con eso haga uso de su libertad. Porque a veces quedamos atrapados en modelos aprendidos, en las experiencias que vivimos. Entonces, creemos que esa es nuestra realidad y cómo son las cosas. Pero cuando las revisamos y empezamos a verlas, tenemos la posibilidad de hacer algo con ellas. Y cuando tenemos esa posibilidad, entonces estamos ante el posible uso de nuestra libertad. Bien, bueno, vamos terminando. Quiero hacer un cierre de todo lo que hemos visto y acá viene un ejercicio para ustedes importante. Entonces, ¿qué nos puede dejar esta pandemia? La pandemia nos deja como emoción, por lo general, el miedo, quizás, ¿sí? Como algo generalizado. Y por otro lado, pone en juego qué cosa. Y esta es una pregunta que sí quisiera que ustedes la contesten por chat para poder darle un cierre a este webinar. ¿Qué creen que pone más en juego en ustedes la pandemia? Esta globalización, ¿no? ¿Qué está poniendo en juego? ¿Qué está poniendo en juego en vos, Andrés, Antonio, Rodrigo, Lucrecia, Estefanía, Lucas, Mario, Abel, Beatriz? ¿Qué está poniendo en juego esta pandemia? ¿Podés leer, Mariano, si querés algunos? Vale. Acaban diciendo nuestra capacidad de adaptación, la introspección, mi capacidad,
la creatividad que nos desafía a dar lo máximo, mi capacidad de adaptarme a la nueva manera de trabajar, mi equilibrio emocional, nuestra sabiduría, el ser, la visión de futuro, la adaptación a la nueva realidad, el poder adaptarme a los cambios constantes, nuestra capacidad y el estado emocional, son algunas de las cosas que fueron contestando. Bien. Ok, bueno, gracias Mariano, gracias por interactuar a aquellos que lo pudieron hacer. Antes entonces de cerrar y hacer una conclusión final, me gustaría decirles que las herramientas que ustedes pueden utilizar desde el profesionalismo, desde ser profesional del deporte, son todas las apps que puedan investigar en Internet. Apps interactivas en las cuales pueden levantar encuestas. Por ejemplo, no olviden de poner en las encuestas qué emociones están sintiendo los deportistas, que eso es importante y le va a dar un dato sobre todo al deportista. Pero sobre todo lo que es interactivo y a través de la pantalla. Eso es lo que nos queda mientras dure el confinamiento y la pandemia. Luego, bueno, van a estar habilitados, como ya está sucediendo en algunos deportes, con protocolos y todo, pero ya pueden entrenar, ya pueden empezar a practicar el deporte. Lo demás será todo un campo investigativo en el cual después vamos a poder sacar conclusiones. Pero ¿qué podemos hacer frente a esto? Bueno, estar más cerca de nuestros deportistas, interesarnos más con lo que están sintiendo, cómo están mirando esta situación que están viviendo, cómo ven ese futuro, si ese castillo que están imaginando se está deteriorando o ya no está más, porque eso es el motivo más importante para que un deportista tenga la voluntad de ir a entrenar y la voluntad de querer ser excelente cada día. Por lo tanto, si ustedes olvidan esta parte, que es la parte de emoción y es la parte de percepción del deportista, van a quedar afuera del panorama real que está viviendo ese deportista y por eso no le van a poder dar las herramientas que están necesitando ese deportista. Voy a utilizar esto que preguntaba Sofía, ¿no? ¿Es lo mismo, ¿sí?, una pantalla que estar personalmente? Seguramente que no, yo creo que no. ¿Sí? Hay mucha información, el tono de voz, la mirada, el movimiento de la persona, que todo el tiempo me ayuda a rescatar información para sacar una conclusión o para darle la palabra más acertada que esté necesitando la persona. Pero si no le preguntamos al otro qué le está pasando y qué está necesitando, nosotros no vamos a ser eficientes en sacar la herramienta justa que va a beneficiar a esa persona que está necesitando algo. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a la competencia? Frente a la pandemia, preguntar al otro qué le está pasando, cómo ve las cosas, y escuchar. Y desde ese lugar, bueno, si es nuestra voluntad, darle lo que está necesitando. Escuché la voz de alguien. Mariano, ¿no? Bien. Bueno, y entonces para cerrar, quiero que lleguemos a esta conclusión. He leído, Mariano fue leyendo todo lo que fueron compartiendo con respecto a qué afecta sobre todo la globalización. Y esto es algo mío, pero que lo comparto con ustedes y si les hace sentido, a buena hora o no, dependiendo de si les sirve. Pero lo que más está afectando la pandemia es nuestra identidad. Por ahí pasa la cuestión. Porque con aquellas cosas que yo me sentía con las que me identificaba, ya no están sucediendo como sucedían antes. Por lo tanto, ahora, si yo quiero ser deportista y jugar en los Juegos Olímpicos y prepararme como venía haciéndolo, y yo me conocía, yo sabía que era súper obsesivo y entonces iba y entrenaba y hacía todo lo que me decía el entrenador y demás, bueno, todo eso, cuando no está, tampoco hay una parte de nosotros que está mal. Hay una parte de nuestra identidad que se está deshaciendo, que está cambiando, que está mutando, que está en transición. Pero no es la misma identidad que teníamos antes. La humanidad no tiene la misma identidad que antes. Entonces, lo que la pandemia afecta sobre todo es nuestra identidad. Y atentos con esto. Porque para poder crear nuestra identidad, adaptarla o tener una nueva y la mejor versión que hemos querido toda la vida, primero es necesario que revisemos cómo veníamos siendo.
Y es necesario conectarnos con lo que estamos sintiendo y lo que estamos pensando. Y para eso, la mejor herramienta que existe, al menos en el dominio del deporte, que es el que a mí me compete, es el coaching deportivo, ¿sí? O un buen psicólogo. Obviamente que no estoy queriendo decir que el coach deportivo es igual que un psicólogo. Hay diferencias, ya no tenemos tiempo para hablar de eso, pero sí nosotros podemos facilitarle a los deportistas desde nuestra profesión que tengan un mejor pasar y que en ese pasar puedan disfrutar estos momentos que tienen en su vida y en su deporte. Así que esa sería la conclusión, y la emoción que más nos está afectando es la emoción. Bien, bueno, espero haber dicho todo lo que quería haber, que tenía preparado yo. Espero que ustedes también se lleven algo de información o una reflexión. Y sí me gustaría ahora escuchar a alguno de ustedes para saber yo cómo la pasó, si más o menos tuvo esa información. Y después les vamos a explicar cómo continúa esta masterclass, porque hay otra partecita más. Tiene un video también de Tatiana Rizzo, donde les va a dar unas palabras, porque ella va a ser una de las mentoras. Vamos a tener otros mentores, ella no es la única, pero bueno, hoy la que estuvo presente en esta masterclass fue Tatiana Rizzo. Bien, ¿alguien que quiera expresar lo que vivió que experimentó en esta sesión? Pueden abrir el micrófono si quieren. A ver. Acá por lo menos leo a Beatriz, que dice que bueno, te agradece y dice que bueno, tiene mucha claridad. A ver. Pueden escribir por el chat o pueden directamente abrir por el micrófono, que se llevan de este encuentro por lo menos. Ricardo. Sí, Jorge, dale. Bueno, lamentablemente entré tarde a la sesión, pero me gustó mucho lo que oí. Sin embargo, a la final tú comentas acerca del psicólogo deportivo, y no sé si nosotros compaginamos con el psicólogo deportivo o nos complementamos o somos excluyentes, porque bueno, el psicólogo deportivo tiene toda la vida ayudando a los deportistas, ¿no? Y si se quiere, nosotros estamos entrando como una corriente de ayuda nueva, entre comillas. ¿Qué puedes comentar al respecto, por favor? Bien, voy a tratar de ser lo más conciso y claro y directo posible. Depende de cómo lo miremos. Siempre hay que prestar atención en el foco que nosotros tenemos. La psicología deportiva y el coaching deportivo son complementarios. No riñen y no pisan sus terrenos. ¿Por qué? Porque el coaching facilita el accionar, el ser del deportista en lo que está haciendo. Entonces, esa facilitación viene desde lo que está sintiendo y pensando ahora, exactamente ahora, con algún emergente que le aparezca al deportista. En ese sentido, se lo acompasa al deportista para que haga un autoconocimiento, o sea, para que tome conciencia de esas cosas que está sintiendo y diciendo, y además para que tome conciencia si eso le está facilitando esa toma, esa visión que tiene de futuro, o está produciendo bloqueos o interferencias. Entonces, por la experiencia que hay acá en Argentina, y por ejemplo, bueno, no quiero nombrar ningún club, pero en algunos clubes la psicología y el coaching deportivo son complementarios. Y te voy a dar una analogía, ¿sí? Por ejemplo, el deportista, el psicólogo, ¿sí? El psicólogo deportivo, que ya tiene años en el mercado y que viene haciendo un excelente trabajo, el psicólogo deportivo vendría a ser como el médico, ¿sí? Y el coach deportivo vendría a ser como el enfermero, aquel que en su tarea, ¿sí?, trabaja sobre el bienestar del deportista. ¿Qué proveemos nosotros?
Bueno, prevenimos, le damos herramientas al deportista para que no se deprima, para que pueda lidiar mejor con su ansiedad, para que pueda tener un mejor pasar en el mundo deportivo y que lo disfrute. Entonces, esa comparación te podría dar y me parece que queda bien en la escena. ¿Por qué? Porque el psicólogo está preparado, tiene un título universitario, tiene sus prácticas y bien sabemos que un coach deportivo tiene poco tiempo de preparación, ¿sí? Pero no por eso significa que sus herramientas no sean potentes, porque de hecho, hoy en día, sobre todo en Argentina, el coach deportivo está siendo, ¿sí?, el foco de atención del mundo del deporte. Y muy pronto, porque estoy trabajando en ello, con otras personas también que están llevando este trabajo conmigo, lo vamos a encontrar en todas partes, en las grandes confederaciones y en los lugares más importantes del deporte. Por lo tanto, es algo que va a ser necesario sí o sí en este mundo. Es inevitable. ¿Por qué? Porque ahorra mucha tarea del psicólogo, del director técnico, ellos pueden tener una mejor comunicación, el psicólogo deportivo también puede llegar más profundamente con las mismas herramientas que venía trabajando antes, porque tiene un contexto dentro del deportista totalmente diferente y más avanzado y que se adecúa mucho mejor a esto que quería proponerle el psicólogo deportivo, por ejemplo. Qué interesante. ¿Aclaré? Sí, sí. Bueno. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, yo los veo en un ratito, así que gracias. Gracias por la escucha que tuvieron, gracias por la interacción y de haber hecho amena y permitirme también interactuar con ustedes y conocerlos un poquitito, por lo menos algunos. Así que muchísimas gracias por todo. Gracias, Mariano. Sí, gracias, Pau, que fue la que fue poniendo videos. De todas maneras, no me quiero despedir de todos, sí agradecer porque nos vemos en un ratito. Muchas gracias. Bien. Bueno, para lo primero agradecerles por llegar hasta esta instancia, ¿bien? Y vamos a comentar, si ustedes quieren seguir formándose y quieren desarrollar a propósito competencias en el ámbito del coaching deportivo, Ricardo Leal está lanzando una certificación internacional junto con Team Power para que puedan desarrollar estas habilidades, y hablaron de varias cosas. Hablaron de globalización, se habló de miedos, se habló de herramientas para trabajar concretamente con los deportistas, con los entrenadores, con el resto de los trabajadores del deporte. Y brevemente queríamos comentarles, o sea, dentro de la certificación, lo que va a pasar, que es a partir del 14 de mayo, que va a ser donde comienza la certificación, y una de las cosas que van a estar viviendo son, por ejemplo, sesiones formativas, donde van a estar en esos encuentros de 3 horas quincenales, si se quiere, van a estar desarrollando competencias específicas del coaching deportivo. También van a tener seminarios intensivos, donde ahí van a desarrollar también la práctica necesaria para que justamente no sea un aumento de conocimiento, sino que sea un aprendizaje bien anclado, para que cuando les toque llegar a trabajar con deportistas, con entrenadores, con equipos deportivos, eso puedan tener la confianza necesaria y tener las competencias y las herramientas necesarias. Bien, también van a estar teniendo sesiones de coaching con un coach, van a tener un proceso individual y también van a tener mentorías grupales. Como hablaba antes Ricardo, van a tener un mentor que va a estar como aterrizando estas prácticas, estos aprendizajes, para que de esta manera puedan estar enfocados y puedan estar con un norte bien claro, ¿bien? Entonces, no sé si Ricardo, vos querías comentar algo más que van a estar viviendo en esta certificación. Sí, claro que sí. Nosotros vamos a vivenciar un sistema de aprendizaje, ¿sí?, diferente quizás a lo que vienen acostumbrados algunos de ustedes, que puede ser tener conceptos escritos, algún video, me llevo el conocimiento y ya, ¿sí? Después veo qué hago con esto. Pero van a vivenciar, van a tener desafíos mes a mes. Uno de esos desafíos es, por ejemplo, que van a tener que entregar sus trabajos en una hora determinada, un día determinado. Por ejemplo, yo les voy a decir, 23 de junio a las 22 horas entregan tal material. Entonces ustedes tienen que entregarlo 23 horas. No lo pueden entregar a las 22 horas, 59 minutos, 59 segundos, porque van a quedar afuera de la premiación. Que se les da premio a aquellos que
entreguen y se hagan presente ese día para entregar el desafío, se les va dando premios y el que acumule mayor cantidad de premios después va a tener un pack de herramientas de coaching deportivo para trabajar directamente con su deporte. Pero ¿qué queremos con esto? Que ustedes empiecen a experimentar un poco de qué se trata esto que vivencian muchos deportistas que por milésimas los descalifican o quedan afuera de los Juegos Olímpicos, de la competencia o el podio, ¿no? Esos segunditos, hay alumnos que por ahí entregaron justo 22 horas, 59 minutos, 59 segundos y 30 milésimas. Le faltó un poquito, pero quedan afuera. Bueno, esto genera emociones, pensamientos o al menos una reflexión de parte de nosotros y ustedes como futuros coaches deportivos de qué vivencian los deportes. Esto es una de las cuestiones, pero también sí van a tener desafíos que yo les voy a dar, en la temática desde luego, pero ustedes se van a tener que encargar de desarrollar ¿para qué? Para que nosotros no le coartemos la creatividad de ustedes y puedan experimentar esas herramientas en carne propia. Al igual que una de las condiciones va a ser que se tienen que transformar sí o sí en equipo. ¿Por qué? Cuando nos transformamos en equipo y sobre todo con personas que no elegimos porque no sabemos quiénes van a ser nuestros compañeros, bueno, ahí va a haber un crisol de personalidades, un crisol de profesiones, de maneras de ver la vida, de maneras de haber aprendido a responder, a reaccionar, a sentir, a pensar algún desafío que nosotros les damos. Entonces, esto va a aparecer. Y cuando esto aparece, nosotros vamos a estar ahí para darles las herramientas que ustedes necesiten para gestionar esa situación, poder superarla y cambiar su modo de comunicación a un modo mejor, que les sea más útil para ustedes. Pero además lo que va ocurriendo en el equipo con los diferentes desafíos les proporciona a ustedes la información que van a necesitar incorporar antes de ver a un equipo deportivo y decir, bueno, esta herramienta viene justo para este momento. O esta persona por ahí necesita mayor información respecto a cómo es la gestión de emociones, por ejemplo. Entonces, estas experiencias, que no son las únicas, pero voy a dar estos ejemplos para no seguir hablando y darle el lugar a Mariano, son con las que ustedes se van a encontrar para ya ir practicando, ¿sí? Además, bueno, después alguien les va a comentar ahí. Es más, si querés podemos ver el video de Tatiana, que tiene un mensaje para ellos. A ver. ¿Está Pau? A ver. Con Ricardo Leal, realmente me pasó de empezar a ponerle palabras a las cosas que yo hacía. Me di cuenta de cosas que no me había dado cuenta, me siento mucho mejor, respiro con mayor fluidez. Eso la verdad que llena el alma y decís, bueno, la verdad que es por el camino, me gusta y bueno, poder brindar y hacer cosas que al otro le hacen bien también es súper gratificante. Disfrutar el partido en vez de estar pensando constantemente cosas o situaciones negativas que no le ayudaban en nada. Decir, bueno, ahora ¿dónde está el foco de atención de ella? Justamente en el goce, en el disfrute y en poder, digamos, si yo amo lo que hago, ¿por qué tengo que estar padeciéndolo? Y ella era una de las jugadoras que lo padecía, así que poder cambiar esa mira y ese foco atencional es una de las cosas que lo pude lograr con ella. Corte 2, toma 2. Bueno, vamos. El mensaje que les doy es principalmente que disfruten de la formación. Es un excelente camino. Van a estar muy acompañados, muy bien acompañados. Yo voy a ser una de las mentor coach de toda la formación de Team Power. Así que los voy a estar acompañando y acompasando, no solamente en conceptos teóricos, sino también en todo lo que pueda brindarles a través de mi experiencia como capitana hoy en día de Boca Juniors, del equipo profesional de vóley, y también como integrante de la selección argentina de vóley. Creo que es fundamental que lo puedan vivir con mucho goce, que se conecten con el disfrute para que puedan aprovecharlo y puedan absorber al máximo todo lo que la formación les da.
Sobre Lina Rodríguez llegará Tatiana Rizzo, llega Tatiana. Bueno, este es el mensaje de Tatiana para ustedes. Ella va a ser una de las mentores coach, entre las que está también otra muy importante, Eliana, ¿sí? Que también está es una deportista olímpica, así que no sé si está presente Eliana, pero si no, bueno, en otra masterclass, no la veo presente, en otra masterclass la vamos a presentar a Eliana para que ustedes ya se vayan familiarizando. Bien, yo creo que todo mi aporte ya está dado, así que ahora sí me quiero despedir de ustedes, agradecerles y dejarlos en manos de Mariana. Y espero que pronto nos volvamos a encontrar. Muchas gracias por todo. Hasta pronto. Gracias, Ricardo. Bien. Gracias, Ricardo. Gracias Bien. a ustedes. Y bueno, una de las sorpresas, como habíamos dicho antes, a ver, voy a compartir pantalla, díganme si pueden verlo. A ver. Es que para participar van a tener un 25% de descuento en el programa, que el programa completo está 1.350, pero queda en 1.212 dólares. Bien, esto sería el precio de contado para los 8 meses de la formación completa, que va a comenzar el 14 de mayo. Bien, no es, la forma de pago, por ejemplo, es de pagar 250 dólares y ya quedan inscriptos, o sea que no es necesario que lo hagan, y tienen la opción inclusive de hacerlo en pagos mensuales, bueno, hacerlo en 3, en 7. Entonces, si necesitan saber más información o querer contactarse conmigo o con otras personas del equipo de Team Power, pueden dejar su correo o su teléfono en el chat. Entonces ahí vamos a saber si están interesados para poder contactarlos y ayudarlos en si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que necesitarían saber y con más precisión, podemos atenderlo unos 20 minutos, 30 minutos, para así asegurar que puedan tener toda la información necesaria y podamos tener un momento con cada uno. Por lo tanto, ese es bueno, nuestro regalo que tenemos para ustedes hoy, y también preguntarles, bueno, qué se llevan de este encuentro en general. Ahí aparece mi contacto, pero bueno, antes quería preguntarles eso, ¿qué se llevan de este momento? Pueden ponerlo en el chat. A ver. Voy a dejar de compartir pantalla un momento, porque no los veo. Acá veo Beatriz, gracias. Bien. Perfecto, acá aparece, bueno, el contacto mío de Adaluz, aparece en la página de Team Power, acá. Beatriz, gracias, aprendizaje, agradecimiento, motivación. Nelson, como siempre me llevo muchísimo aprendizaje de Ricardo. Bien. ¿Qué más? Bien. Bien. Perfecto. Si alguno tiene algún comentario, alguna pregunta, puede hacerlo ahora. Y si no, bueno, ya saben, pueden poner sus datos personales ahí en el chat para saber que podemos contactarlos. Y bueno, con algunos ya he hablado también, así que pueden volver a escribirme a mí, pero bueno, también me gustaría poder tenerlos en contacto de nuevo. Así que bueno, no sé si Adaluz, Pau, Loli, ¿alguien quiere decir algo antes para ir cerrando? No, gracias Mariano, gracias por la invitación, excelente intervención y una invitación para atenderlos a nivel individual que requieran información como más puntual en relación al programa Coaching Deportivo, pues en nombre de Team Power, ponerme a la orden de ustedes para poderlos atender. Entonces, quienes deseen esa atención personalizada, con todo gusto dejan sus datos por el chat y ahí estamos con ustedes. Así que muchísimas gracias.